De hecho, algo muy lindo tener una cobertura en diferentes medios, ¿no? Especialmente aquí, hoy en Radio Marítima, como parte de lo que somos nosotros, que empezando, ¿no? Somos un equipo de 23 jóvenes de todas partes de Santa Cruz, de diferentes colegios de Santa Cruz. Y bueno, estamos hoy quizás para contar un poco nuestra historia, nuestro proyecto, todo lo que fue, ¿no? Bueno, Fabián, comentanos un poco, empiezo contigo, después con Eliane. Comentanos, Fabián, ustedes son un grupo de personas jóvenes, me decías, de diferentes lugares. ¿Cómo es que se aglutinan, cómo es que participan, cómo es que se juntan y cómo empiezan a hacer este proyecto del vehículo? Bueno, todo empezó hace 10 meses, cuando de parte del CBA se lanzó una pequeña convocatoria, ¿no? Ya veníamos trabajando con estos años anteriores, pero inicialmente como un pequeño vistazo. Anteriormente íbamos a entrar como equipo. En la competencia, inicialmente se llama NASA HERC, NASA Human Exploration Rover Challenge en inglés. ¿Qué nos pide la NASA? La NASA nos dice, bueno, jóvenes de todo el mundo, necesitamos que ustedes nos construyan un vehículo simulado a terrenos como sería en Marte, pero y que este funcione de tal forma, con X características, de esta manera y de esta otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros, como equipo, empezamos siempre una frase que nos gusta decir, que empezamos como un grupo de personas. Yeah. Y con el tiempo fuimos conociéndonos hasta ser un equipo, que es lo que actualmente logramos ser, ¿no? Antes ya habían participado en otra actividad. En categoría universidad, el CB había tenido un equipo, pero como colegio, nunca. Y prácticamente en todo el país, en esta competencia, que es una competencia de mucho prestigio para universidades generalmente, ¿no? Diferentes que existen en el país. Entonces nosotros comenzamos ahí y comenzamos a trabajar hace 10 meses. Y a partir de esos 10 meses comenzamos con todo el proyecto. El proyecto, más allá de únicamente llevar un rover, como se dice, a la NASA, implica muchísimos aspectos en los que hemos trabajado, ¿no? A lo largo de este tiempo. Entonces ese sería un pequeño resumen de cómo iniciamos, ¿no? Eliana, tú fuiste como la conductora prácticamente de este vehículo. ¿Cómo surge este pequeño proyecto y qué características ustedes tomaron en cuenta para poder llevarlo hasta este concurso? Bueno, como mencionaba Fabián, empezamos siendo totalmente desconocidos. Ya fue con los 10 meses de trabajo que fuimos formándonos como equipo, viendo de conocernos un poco más, conociendo la forma de trabajo de cada uno, entonces acoplándonos y de tal manera de que ya lográbamos presentar buena documentación a la NASA, lográbamos hacer buenos proyectos, porque la NASA, aparte de pedirnos documentación sobre cómo se construye el rover, si cumple con los parámetros que ellos nos están imponiendo, nos pide una parte que sea de divulgar el conocimiento. El mismo conocimiento que estamos recibiendo nosotros de ellos en la competencia, tenemos que transmitirlo a nuestra comunidad. Entonces, donde ahí surge la parte de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Yeah. Entonces, es ahí donde nosotros hicimos varias charlas divulgativas de ciencia, un proyecto que fue de la mano con el Hogar Santa Cruz, que la verdad muy hermoso, donde estuvimos dando clases de matemáticas de una forma didáctica, de una forma un poco más diferente, por un mes. Entonces fuimos desarrollando un poco de esas actividades para conocernos más como equipo y bueno, estamos orgullosos de representar a Bolivia y lograr el top 3. ¿Cuántos representantes fueron a este concurso, Eliana? Fuimos los 23. Aparte de otros países, ¿cuántos eran? ¿De otros países? Bueno, estuvieron más de 30 equipos de otros países, igual otros equipos del mismo Estados Unidos con los que nos tuvimos que enfrentar, bueno, no enfrentar, sino compartir. Competir. Bueno, Fabián, y comentándonos un poco cómo fue esta experiencia, llegaron allá y cuando sacaron el tercer lugar, bueno, me imagino estuvieron muy felices, fue una gran sorpresa, o bueno, ¿esperaban esto? ¿Esperaban más? ¿Cómo es? Comentar un poco la experiencia. Inicialmente, comentarle que fue toda una travesía única que quizás es lo que muchas veces no se llega a notar, ¿no? Nosotros salimos de acá un domingo en la madrugada y obviamente por la única aerolínea que es base del país, y fue un poco complicado porque estábamos con esa incertidumbre el ahí lo llegamos o bueno. Nosotros ¿cómo partimos? No teníamos posibilidad de 2 maletas, ¿no? Entonces o llevábamos una mochilita o llevábamos una maleta pequeña y todo lo demás era el rover, nuestro vehículo, ¿no? Que lo desensamblamos y embalado y lo metimos como equipaje. Eso fue lo que hicimos. Había uno que, ¿te acuerdas, Eliane? Que era, le decimos, que era el chasis, ¿no? Que era como nuestro bistec, por así decirle. Era más grande. Que era más grande, pesaba más de... ¿Cuánto pesaba? Algo de 50 kilos, 60 kilos por ahí.
Por ahí, era el más pesado, entonces la BOA fue como que nos dijo, ok, a ver aquí, y fue todo, y ese ya fue un problema inicial, ¿no? Pero de ahí ya llegamos obviamente a Estados Unidos, llegamos a la costa por Florida, y de ahí tuvimos un viaje de más de 30 horas en auto, hasta llegar a la NASA, que es en Huntsville, que es mucho más arriba de donde llegamos, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera travesía, nuestra primera aventura. Prácticamente recorrimos 3 estados en auto. Las chicas fueron en auto, nosotros los chicos nos dividimos en 2 grupos y nos fuimos en buses. Entonces, los buses era otro viaje más, ¿no? Que hacía ver quizás los viajes en flota acá como un espectáculo. Y ya en la NASA, quizás comentando un poco y ya después dándole a Eliane también esa parte, ambos fuimos conductores del rover. Bueno. Entonces teníamos ese nerviosismo obviamente gigantesco. Nosotros llegamos en nuestros autitos, llegamos para ensamblar con todas las piezas ahí, y veíamos universidades, veíamos colegios de Alemania, de Francia, de Dubái, obviamente de Estados Unidos. Estaban nerviosos ustedes, ¿eh? Llegaban, lo mandaban su rover en barco, lo llegaban con sus trailers gigantescos, donde sacaban su rover, sacaban todas sus herramientas. Ustedes lo tenían como equipaje. Y nosotros como equipaje. Se llegaron como el equipaje en la mano con el vehículo. Oiga, y Eliane, en ese momento te sentiste también algo nerviosa de lo que estaba pasando. No, súper nerviosa. Teníamos, a todo el equipo, por suerte, de apoyo, nos tranquilizaban, nos daban agua. Entonces, pero sí, súper nerviosa. Nunca perdieron la fe, ¿eh? No, sabíamos a lo que íbamos. Y listos y felices de representar a Bolivia. ¿Cómo fue ese momento en el que eligieron ustedes son en el tercer lugar, han ganado una presea importante? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue el aspecto dentro del grupo? De mi parte y en general como vimos del equipo, y fue realmente emocionante. ¿Por qué? Porque fueron 2 días de competencia. Se basa en 3. El primer día es de presentación, y el segundo y tercer día damos un circuito que tenemos, como se ve en las imágenes, ¿no? Tenemos la primera prueba, que es la primera oportunidad, ¿no? Que ahí sacamos, ¿cuántos puntos sacamos ese día? Cerca de... Llegamos con 32 puntos de documentación. Bueno. Y cerca de 60 puntos más la primera excursión, se llama, haciendo los obstáculos. Entonces ahí fue como que, estábamos 4º lugar nosotros. ¿Cómo? En total son 70 equipos. Claro. De nuestra categoría eran más de 35. Era la categoría con más equipos, y es donde estaban equipos de Alemania, de Francia, de Dubái. Entonces para nosotros fue como increíble. Entonces todos ahí comenzamos a trabajar un montón, ver las puntuaciones, cómo hacerlo mejor. Y antes, no sé si puedes mencionar lo que pasó un día anterior, ¿no ves? Con nuestro rover. Bueno, ya como lo llevamos por equipaje, estaba todo desensamblado, y tuvimos un pequeño problema. ¿Qué pasó? Que fue que el freno no daba. Entonces estuvimos como locos unas 4 horas tratando de que frene. Estábamos haciendo un montón de pruebas, y por suerte ya pudimos ver de arreglarlo. Estuvimos todo un día buscando líquido para freno. Igual tuvimos un problemita con una pieza y tuvimos que buscarlo todo un día. Fue una aventura increíble. Bueno, una aventura que seguramente no se van a olvidar nunca. Sí. Y y la experiencia de estar en la NASA, ¿eh? ¿Y cómo viste, Fabián, la experiencia de estar en NASA, en un lugar de mucha ciencia, en un lugar de muchas actividades, sobre todo? ¿Te gustó mucho? Quizás en algún momento pensaste, yo quisiera dedicarme a esto. Claro, como el sueño de cualquier niño, ¿no? Muchas veces el de ser astronauta, y ahí estábamos con los ingenieros que hacían los cohetes, que creaban muchísimos proyectos. Entonces la experiencia, en pocas palabras, fue una locura. Fue como visitar los sueños de muchos de nosotros, como decimos a veces, ¿no? Como nerds de colegio, de todo, que nos encanta la ciencia. Entonces fue único y es un sueño para nosotros, igual que quizás para todos los que pueden estar viéndonos. Y siempre eso como a veces tenemos, ¿no? Como que el boliviano, ¿no? Pero la verdad es que podemos demostrar todos de que si tenemos un sueño, obviamente no va a ser fácil, pero el estar allá, el compartir con tantos países, y ya uno pensaría, pues uno va a llegar y va a ser una competencia muy fuerte, ¿no? Claro. Pero como decía Elian, es una experiencia, y es más el hecho de compartir con los demás equipos y cada uno mostrar su cultura. Entonces, fuera de eso y la parte científica, es una experiencia totalmente única. Bueno, yo los felicito, chicos, son nuestro orgullo. Gracias por representarnos a Bolivia. Seguramente ustedes van a participar, Eliana, en otra competición. ¿Se van a preparar? ¿O no saben todavía?
¿Todavía? Claro que sí. Estamos viendo de postular probablemente al año y bueno, por mi parte seguir un poco más con lo que es la divulgación de ciencia, ya que bueno, mediante el proyecto es algo que descubrí que me encantó y ver de prepararme un poco más en eso y continuar. ¿Quieres ser astronauta? Pregunto. Está bien, sí. Bueno, ahí está. Gracias, chicos, por acompañarnos a esta hora de la mañana.